Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos en el programa a una prestigiosa profesional como es la doctora en psicología y máster en logopedia, Juani Muñoz López. Para mí es todo un placer contar contigo, Juani, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Igualmente, es un placer. Es doctora en psicología y máster universitario en logopedia. Colegiada como psicóloga general sanitaria por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía y como logopeda habilitada por el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. En el ámbito docente es profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, donde imparte docencia en el grado en logopedia y en el máster universitario en investigación logopédica en trastornos degenerativos y daño cerebral. En el ámbito investigador es miembro del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, CINCIC, Centro de Excelencia María de Maestro, donde coordina el grupo de investigación Logopedia Experimental y Aplicada. Su investigación se centra en los trastornos del habla, la voz y el lenguaje, tanto oral como escrito. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, cuyos resultados han sido publicados en revistas científicas de prestigio y presentados en congresos internacionales. Actualmente su línea principal de trabajo se orienta a la transferencia de herramientas para la intervención en lectura basada en la evidencia científica. Anteriormente ha participado en el desarrollo de diversos materiales de evaluación de la comprensión gramatical, como los test CEG y CEG infantil, así como de evaluación fonética fonológica por la Universidad British Columbia de Canadá. Quiero decirte, Juani, que para mí y para el programa es un lujo que estés hoy con nosotros. Pues muchas gracias y bueno, para mí también es un placer estar en ese programa con tanto bagaje y, y bueno, por esa amabilidad tuya, ¿no? Y tu carácter maravilloso, ¿no? Que se hace fácil todo, ¿no? Para nosotros, para los que no tenemos experiencia, esto algo difícil de hacer, ¿vale? Bueno, experiencia, lo que se dice experiencia con la trayectoria que lleva, vamos, está acostumbrada, creo yo, ¿no? A que te Bueno, hagan entrevistas, creo yo. bueno, pero es distinto. Ya el ambiente, ya sabemos que estamos en la nube, ¿no? Que estamos ahí Sí, sí. y eso impone un poquito, sí. Eh, Me gustaría empezar la charla preguntándote, Juanín, ¿cómo te definirías tú? Pues mira, como una madre trabajadora normal y corriente, ¿no? Que, bueno, pues me ha tocado este trabajo, he llegado hasta aquí, pero partiendo de los mismos objetivos, las mismas metas que cualquier otra madre, ¿no? Intentando compaginar la vida profesional y la vida familiar. Bueno, pues mi trabajo la verdad es que me apasiona. ¿Por qué? Porque sabemos, los que nos dedicamos a esto, que estamos enseñando o investigando para cambiar la vida de las personas. Y eso nos hace que estemos un poco sensibilizados a muchas necesidades de personas con las que hablamos, con las que comparten sus problemas, ¿no?
y eso para mí es muy importante, pero cuando estoy fuera de mi trabajo, me olvido por completo de mi profesión. No soy, no, yo soy una madre, eh, amiga de mis amigos de toda la vida, de mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, de Sierra Mágina, de 800 habitantes. Se llama Albanche de Mágina. Adoro a toda la gente de mi pueblo, a las personas mayores, todos los que conozco de toda la vida. Y entonces ahí yo no soy nada, soy una madre y una paisana más de allí. Y cuando estoy fuera, me transformo por completo. La verdad es que sé estar en cada sitio y ponerme el chip de cada momento, ¿no? Entonces, para mí me defino así un poco, ¿no? Muy normal. Mm. Juani, ¿qué te hizo decantarte para tu estudio por la carrera de psicología? Bueno, pues yo en un principio siempre me gustaba lo que era el trabajo en el ámbito sanitario. De hecho, yo de pequeña siempre jugaba a los médicos. Yo he sido siempre eso que me gustaba, pero lo que nunca quería era trabajar en un hospital haciendo turnos de noche, que la Nochebuena me tocara me de guardia. Ese estilo de vida no lo quería. Y bueno, había un chico de mi pueblo que había hecho psicología y estaba trabajando y ya cuando me explicó lo que hacía un psicólogo, como él era además clínico, me di cuenta que ese aspecto sanitario lo podía trabajar sin tener que irme a un hospital y pasar las noches en vela, ¿no? Y cogí como primera opción psicología, que en aquella época mi padre me decía, pero ¿esto para qué sirve? Estamos hablando de que entonces no había, bueno, la palabra esa es que no sabía ni para lo que servía, ¿no? Entonces, pues claro, era a nivel familiar también fue un choque porque todo esperaba o derecho, lo típicas carreras, magisterio, derecho, lo más normal, pero como que psicología se escapaba un poco de las expectativas familiares. Y siempre estuvieron con la expectativa de si yo alguna vez trabajaría como tal, ¿no? Como viendo algo difícil, ¿no? Pero yo lo estudiaba con una ilusión, me encantaba, siempre he disfrutado estudiando esa carrera. ¿En qué área se ha desarrollado tu profesión cuando terminaste la licenciatura de psicología? Pues mira, cuando yo terminé la licenciatura, había dos caminos, o irme a mi pueblo o quedarme en Granada, pero trabajando. Eso era muy importante, porque yo lo que quería era ser orientadora, pero no quería irme a mi pueblo. Entonces, pues como tenía muy buenas notas, entré en el doctorado de psicología y empecé a trabajar como logopeda. Mi primer trabajo no fue de psicóloga, ¿vale? Fue de logopeda. Y además trabajé en uno de los más prestigiosos gabinetes de aquella época y que todavía está funcionando y ahí, bueno, a los 3 meses me dieron la consulta entera porque tuve que cubrir la baja materna y luego ya pues empecé a trabajar en aldeas infantiles, son poblaciones muy complicadas también, y a la vez hacía el doctorado, ¿vale? Pero por lo menos yo ya me pagaba el piso, ya tenía una justificación para estar en Granada, mis padres ya entendían que había que estar en Granada para hacer, bueno, yo el doctorado lo tenía ahí como mientras se colocan los interinos para hacer la oposición de orientadora, había montones. Y bueno, pues en aquella época yo iba compaginando. Ya entré a trabajar en un colegio de orientadora, en un colegio de infantil a bachillerato con 3 líneas. Todos los niños, todos los padres y todos los maestros para mí. Y me acuerdo yo que cuando llegó la directora general de todos los colegios de España, me dijo, ¿cuántos años tienes? Te veo muy joven. Y yo me daba vergüenza decirle que tenía 24 años y le dije, el mes que viene cumplo 25, como diciendo, "Oh, hombre, me voy a poner, que escuche la palabra Sí, 25, sí. por lo menos que se oiga que
Y yo iba compaginando ese trabajo a tiempo parcial en el colegio porque no, además no quería que me lo ampliaran porque yo lo tenía la semana muy bien organizada, trabajando de logopeda, trabajando de orientadora y yendo al laboratorio a hacer mi tesis, ¿no? Y mi estudio de doctorado, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues así empecé. Bueno, también trabajé en un centro de reconocimiento médico, es verdad, un verano. Cierto, 2 veranos fueron. En los veranos me quedaba también para trabajar en los centros de reconocimiento. ¿Tu formación de posgrado en qué área se ha desarrollado? Bueno, pues siempre ha sido en el área del lenguaje porque como empecé ese perfil, además yo en el doctorado empecé a trabajar con Elvira Mendoza Lara, con ella en el grupo. Elvira es, era la primera logopeda que hubo en Granada, la primera que hubo en hospitales aquí en Granada, hace montones de años. Y entonces, pues yo, mi línea iba por ahí. De hecho, cuando trabajaba de orientadora, yo lo que tenía claro es que los niños, las dificultades del lenguaje, que hubiera una buena estimulación lingüística en los pequeños, que las dificultades de aprendizaje y trabajando sobre dándoles materiales, refuerzos para que trabajaran en casa, que trabajara la maestra, porque para mí ya los mayores era la orientación profesional, pero es que había que sacar a los niños pequeños que no tuvieran dificultades desde el principio. Entonces el área del lenguaje ha sido en todos los ámbitos. Yo empecé a realizar la formación de posgrado junto con el doctorado en el 1994-95. Hice el primer máster universitario de logopedia, que de los primeros que se hacían en España, porque casi todos eran cursos de expertos, ¿vale? Pero este era un máster universitario que gracias a ese máster que tenía 600 y pico horas, junto con la experiencia profesional como logopeda y demás, todos los que teníamos esas características cuando salieron eh, el grado de logopedia, los colegios tendrían que haber cerrado todos los gabinetes, porque nadie era logopeda, todos eran psicólogos, pedagogos. Entonces, ¿cómo los habilitaban? Para que se mantuvieran como logopedas y no, pues, enséñame la formación, enséñame qué experiencia profesional y en función de todo lo que tú tengas, decidimos si te habilitamos o no como logopeda. Y por eso, pues bueno, yo me habilité pues casi pues de casualidad, porque yo le decía a una amiga que me llamaba, oye, que te habilite. La verdad es que yo no me fui casi cierran y bueno, ya eché los papeles y bueno, me habilité como logopeda también. Pero fue gracias a esa formación intensa, pasamos por todas las áreas, aquí tuvimos una formación muy, muy potente, ¿no? Y bueno, también mi tesis doctoral se hizo en difonías profesionales, pero en un ámbito muy novedoso, que era la evaluación acústica en difonías profesionales para ver el perfil acústico perceptivo que tenía estas, las personas que tenían nódulos, pólipos, o sea, lesiones eh, por abuso y mal uso vocal, y también cuál era el perfil acústico de la voz normal, ¿no? Entonces, en el año 98 que yo leí la tesis, era una tesis muy novedosa, ¿vale? Y yo el tema de evaluación acústica no lo he dejado todavía ni lo he abandonado, ¿no? Y bueno, pues desde Elvira formó el grupo de investigación Logopedia Experimental y Aplicada en el 1995 y formo parte de ese grupo desde entonces. Ahora soy coordinadora, pero he sido participante del grupo desde entonces. ¿Cómo llegaste a la universidad? ¿Qué asignaturas has impartido y en qué grado se ha centrado tu docencia? Bueno, pues yo llegué a la universidad de casualidad porque acuérdate que yo quería ser orientadora. Yo iba por las oposiciones de orientación, pero dije, bueno, mientras hago la tesis, se coloca y con la tesis me puntuará más en una oposición. Pues resulta que salió una plaza en Melilla y me dice Elvira, oye, preséntate a ver cómo te quedas, ¿no? Y que termine en Melilla. Que en el colegio, pues dejé el colegio, tuve que buscar en una semana.
que salió tuve que decidir si me iba, si seguía con mi... Y bueno, algo, no sé, tomé la decisión de irme a Melilla. A ver, y en el curso 95-96 pues me fui en un contrato extraordinario y volví a Granada en otro concurso extraordinario, pero volvieron a sacar la plaza para que se hiciera ordinario dentro de Granada ya al año siguiente. Entonces la volví a sacar. O sea, las 3 veces saqué la plaza. Y bueno, pues ya en Granada, desde el curso 97-98 que estoy aquí, pues ya empecé a dar clases en audición y lenguaje, que yo empecé en el 97 hasta que 2012 se acabó el grado. Y seguimos haciendo los exámenes extraordinarios los años siguientes hasta que desapareció por completo. Para mí fue una experiencia maravillosa, los años de audición y lenguaje. Tengo un recuerdo de toda la gente y de todos los alumnos, y ahora los veo que me encanta verlos pues como tutores del practicum, de logopedia. Yo, para mí, magnífico. Y bueno, pues yo daba la asignatura de psicopatología del lenguaje, y tratamiento de problemas de habla y voz. También he dado clases en psicopedagogía en el licenciado, psicopatología y terapéutica del lenguaje, en licenciatura de psicología y en el grado de psicología, pues allí he dado la de evaluación y terapia del lenguaje desde el 97 hasta el 2020. En unos años daba práctica, los otros años teoría y práctica, otros años todo. Y bueno, y en el grado de logopedia, pues desde el 2007 hasta la actualidad, pero también es decir que centrándome, ya te digo, todas mis asignaturas han sido, ahora estoy dando psicopatología del lenguaje, evaluación y diagnóstico de los trastornos del habla y de la voz, he dado rehabilitación vocal, intervención logopédica en trastornos del desarrollo del lenguaje, en fin, siempre centrado en ello, ¿no? En el lenguaje. ¿Cuáles, cuáles han sido tus principales líneas de investigación a lo largo de tu trayectoria? Bueno, pues las principales líneas empecé, como te dije, pues trabajando en el campo de las disfonías profesionales. Teníamos unos equipos, en aquella época eran súper caros. Ahora tenemos el PRAC, que ya es un software libre y permite por lo menos hacer análisis acústicos sin grandes costes. Y hicimos cosas muy interesantes y estudios chulos que nos han gustado y han tenido, pues bueno, dando incluso formación en el CES para docentes. En fin, eso tuvo sus repercusiones también en trastorno específico del lenguaje. Empezamos de los primeros. Hicimos un libro en pirámide que tuvo mucha difusión. Elvira lo coordinaba y nosotras en el grupo, que éramos todas logopedas habilitadas y psicólogas, pues hicimos capítulos de ese libro. Y también otra línea importante fue la de que era sobre el estudio del desarrollo fonológico normal y alterado, pero a nivel translingüístico, en 14 idiomas, ¿vale? Se coordina este proyecto en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Todavía seguimos trabajando con el grupo, tenemos reuniones, tenemos contactos para hacer incluso colaboraciones, eh, y ha sido un proyecto muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Y bueno, pues más o menos y ahora, pues bueno, la línea más potente últimamente es la de las dificultades de aprendizaje, la de dificultades lectoras, sobre todo en centrarse para darle a los profesionales esa herramienta que necesitan para poder hacer eso que le decimos que funciona según la evidencia, que es personalizar las intervenciones, eh, porque sabemos que eso es muy tedioso y requiere muchas horas previas para poder hacer sesiones personalizadas. Claro. ¿Qué misión cumples como coordinadora del grupo de investigación Logopedia Experimental y Aplicada? ¿Cuál es tu Bueno, misión? pues, bueno, como
eso como cualquier coordinador de cualquier grupo, no tiene mayor aspectos de gestión que hay que hacer y también pues articular el trabajo del equipo, contactar con otros colaboradores, generalmente hacemos colaboraciones con gente externa, sabes perfectamente que no hay en las universidades no hay todavía un departamento de logopedia, entonces pues bueno, estamos siempre haciendo colaboraciones pues con otros profesionales, con otros personas de otras universidades. Y bueno, pues también que esta investigación que hacemos que no se quede en el ámbito académico, que no se quede en una revista que no tiene acceso y que solo pueden acceder las universidades que pagan esa revista, sino intentar que se transfiera de verdad los resultados de nuestras investigaciones, dando respuestas, herramientas, programas, recursos que mejoren la intervención o la evaluación simplemente. Muy bien. Además de tu labor investigadora, ¿tienes experiencia en transferencia desde la evidencia científica a las prácticas clínicas y educativas? Pues la verdad es que, bueno, en todos los proyectos que hemos participado hemos terminado desarrollando algo de transferencia por la necesidad que hemos visto de falta de herramientas, ¿vale? En uno de los proyectos con los niños con TEL veíamos que pasábamos pruebas y si el niño tenía 4 años, 3 años y no hablaba, pues no sabíamos si el niño comprendía o no, y eso es un problema. O cuando el niño dice muy pocas palabras, ¿sabes si comprende o no? Eso es un problema. Entonces la idea surgió viendo el TROS de Viso. Viso sabemos que es la más impotente en en el estudio del trastorno del desarrollo del lenguaje o antiguamente específico, ¿no? Del lenguaje. Y le pedimos permiso a Viso para poder traducir ese test que tiene del TROS de evaluación de la comprensión gramatical. Cuando hicimos la traducción al español y pasamos una muestra, vimos que era un desastre. ¿Por qué? Pues porque las estructuras gramaticales no son las mismas en unos idiomas que en español. Y usando esa metodología de señala X, pues dijimos, vamos a crear una herramienta que evalúe la comprensión gramatical de todas las estructuras de nuestro idioma. Y de ahí surge el CER, el test de comprensión de estructuras gramaticales, que los miembros del grupo íbamos a todos los colegios, pasando por pueblos, por no sé qué, y evaluamos a 4.000 niños y la muestra de estandarización fue de 1.700, es decir, que hubo test que tuvimos que ir perfilando hasta dejar esa muestra definitiva. Y bueno, pues la demanda también de las personas nos decían, bueno, ¿y qué hacemos con los niños de menos de 4 años? Porque el CE es de 4 a 11. ¿Y qué pasa con los otros cuando llegan a infantil? Los ve ahí que no hablan nada. ¿Cómo sabemos si el niño se entera o no? Y ahí nos ha llevado unos cuantos añillos también evaluar y desarrollar una prueba que evalúe la comprensión de los 2 años y medio a los 4, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas, ha sido muy duro el trabajo. Y bueno, y con el proyecto translingüístico de los 14 idiomas o 12, no recuerdo, pues hemos desarrollado pruebas de evaluación fonológica que están en abierto en la Universidad de British Columbia para evaluar la fonología en español, ¿vale? Y está de acceso libre en esa universidad. Y bueno, y ya por último, para cubrir otra necesidad que es bueno, pues los que trabajamos o los que hemos trabajado con dificultades lectoras, con niños con dificultades lectoras, yo recuerdo cuando trabajé cuando yo trabajaba de logopeda, no había ordenadores, Antonio, es que ya tengo unos años. Bueno, había ordenadores así muy pocos. Yo iba con un diccionario, ¿vale? Yo en un diccionario, porque como yo tenía una letra muy mala y de estos niños les cuesta trabajo a veces entender hasta tu letra a mano, pues yo para leer estructuras trabadas, palabras que tuvieran, porque ya el niño estaba
pues tenía niños de cuarto, de primaria, de quinto, ya había que darle que mucha caña. Y entonces yo lo señalaba, llevaba mi chuleta en la página tal, trabadas que empiezan, las trabadas que llevan trabadas en medio, trabadas para tener una muestra de lectura o de dictado, ¿vale? Dictado, de lectura, porque no daba abasto intentando crear sesiones, ¿vale? Los niños en aldeas infantiles, a nivel de lenguaje oral y lectoescrito, era, vamos, no te lo pueden imaginar. Entonces, era todos los días creando, inventando y desarrollando. Y entonces esto es algo que yo he notado, que, claro, cuando han pasado los años y yo he tenido esa necesidad posteriormente y me he puesto a trabajar estas dificultades, me ha sorprendido que tanta tecnología, tanto para que hay tecnología para todo, y me encontré que tenía que seguir volviendo escribiendo, ahora sí, en un PowerPoint o listado entero, pero eran las tardes enteras. Y entonces empecé a desarrollar con la ayuda de un informático que gratuitamente lo ha hecho, por cuestiones en ambos casos necesarias, porque teníamos personas cercanas a las que queríamos ayudar con las dificultades lectoras, pero gratis. Nuestras vacaciones, nuestros tiempos libres han sido dedicados en cuerpo y alma. Hoy está registrada, está hecha en la universidad, ya hemos hecho estudios, hemos hecho incluso investigaciones, estudios de casos, en fin, y en aula, ¿no? Y dentro de las clases, porque queremos ver cómo funciona en contextos reales, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho. Pero bueno, Inventapalabras es ahora mismo lo que estamos trabajando sobre ello y haciendo cosas aplicadas con esta plataforma para intervenir y enseñar a leer. ¿Me podría indicar qué aspectos de la evidencia científica pretendes cubrir con el desarrollo de la plataforma Inventa Palabras para estrenar la lectura? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, porque primero hay que partir de qué nos dice la evidencia, qué funciona, para luego decir que Inventapalabras está haciendo eso que dice que funciona. Pues la evidencia nos deja claro desde hace más de 50 años ya en artículos científicos, lo estamos viendo cuando hacen intervenciones, sus conclusiones finales es que las dificultades lectoras son muy heterogéneas, y todos los que hemos trabajado con ellas sabemos que es así, no hay dos niños iguales, y por tanto no podemos utilizar trajes de talla única para intervenir. Es decir, nosotros podremos tener un material muy básico para empezar, pero cuando ya tenemos más y tenemos que seguir avanzando porque es un niño que tiene de verdad dislexia y que necesita más años de intervención, yo necesito actividades más potentes, ¿vale? Entonces tengo que hacerle los trajes de talla única, tengo que personalizar esa intervención, adaptarla a su nivel lector, a la edad de ese niño, al nivel cognitivo y lingüístico que tiene. Porque podrá tener 7 años, pero puede tener una discapacidad o puede Claro. tener... Entonces yo tengo que saber dónde estoy. Personalizar no significa improvisar. Personalizar es que nos dice la literatura que eso no se hace, sino que tengo que proporcionar muchas oportunidades de práctica muy variadas, con distintos niveles de dificultad, haciendo las actividades progresivas, pero también cuando se equivoca el niño, yo le tengo que dar un feedback centrado en la tarea. Yo no puedo utilizar no puedo decir no, no está bien, sino pues mira, esta suena así, se alarga, en fin, yo le tengo que dar un feedback centrado en la tarea, ¿vale? Y para eso yo dejo de hacer la actividad y dedico el tiempo que sea necesario para hacer esa corrección y que lo repita correctamente, que vocalice yo exageradamente, que me vea la boca y que y que lo repita correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante que ese feedback y la corrección, el niño lo vuelva a leer correctamente también, además de eso. Y otra cosa muy importante que todos los logopedas hacemos, escribir todos los errores.
nos pasamos la sesión con un folio al lado, viendo lo que tengo que trabajar mañana porque se está equivocando más, porque esta estructura no se la sabe todavía, y estamos con el lápiz y el bolígrafo mientras el niño está y mirando para el otro lado y nosotros ahí simultaneando. Además, tenemos que registrar los progresos, monitorizar las respuestas. Y eso lo hacemos. Siempre vamos con otro folio, ponemos el nombre de ese niño en la sesión y empezamos a trabajar y vemos la trabada con no sé cuántos y ponemos los errores porque sé que tengo que hacer más actividades sobre ello, ¿no? ¿Qué ocurre cuando mm, bueno, yo cuando monitorizo lo que hago es detectar perfiles con dificultades, ¿no? Y eso nos ayuda a planificar nuevas intervenciones o hacer cambios y adaptaciones de la intervención que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo no puedo aplicar entonces un método muy eficaz de forma genérica igual para todos. No puedo porque cada niño va a tener distintos niveles de dificultad. Con uno tengo que trabajar mucha conciencia fonológica y todavía no voy a empezar. Con otro voy a tener que trabajar muchísimo la decodificación. Con otro que ya decodifica, pues la fluidez, que es la prosodia, que es que no, o la comprensión lectora. Es que cada uno va a estar en su nivel. Entonces, va a ser complicado. Puede ser que yo tenga materiales que trabajen determinados aspectos, pero luego cada niño va a requerir aspectos distintos, o sea, actividades muy personalizadas. ¿Qué ocurre? Para que un profesional lleve a cabo todo esto que te acabo de decir, que le haga muchas oportunidades, que registre los progresos, para hacer todo esto, muchas Sí, repeticiones y todo eso, eso pues lo saben los profesionales, claro, pero para ello necesitan muchos recursos personales, necesitamos más gente trabajando para todos esos niños que necesitan respuestas, porque en un colegio, en un gabinete, donde sea, el personal trabaja 8 horas y luego en su casa tiene que seguir, pero tendría que haber 8 horas personas haciendo actividades para esos niños y otros interviniendo o parte de tu trabajo haciendo y personalizando para luego poder intervenir. Eso supone que haya más personas. También necesitaríamos más tiempo para desarrollar todo eso y materiales, recursos materiales. claro. Entonces, eso supone que eso es un coste económico altísimo. O a base de tu coste, de tu tiempo personal y de tu tiempo libre. Entonces, los profesionales no pueden soportar eso. Eso realmente ellos no pueden llevar a cabo sabiendo y llevando, porque lo saben que eso es así, porque su formación tienen formaciones muy sólidas, ¿vale? Y es algo que desde todos los cursos que hacen, todas las formaciones y desde sus universidades saben que eso hay que hacerlo así. Entonces, cuando no es posible, pues no te queda otra que recurrir a programas genéricos para economizar esos recursos que son tan elevados el coste. Entonces, el problema no es que los profesionales no sepan adaptar. Los profesionales sí que saben que hay que adaptar. Lo que no tienen son las herramientas. A veces estos programas que utilizan genéricos pues están cerrados, por tanto no puedo manipular para hacer nada con ese niño diferente, con lo cual también saben que eso no es lo correcto, no, ese niño no se está beneficiando al 100%, ni yo como profesional estoy potenciando al máximo mi propia intervención, que eso limita muchísimo. Los profesionales saben la teoría, entonces, ¿quién es el que puede resolver esto? Pues desde las tecnologías nos tienen que ayudar. En la investigación tenemos que hacer también transferencias y dar respuesta ya a todo eso que nos lo están diciendo toda la literatura científica durante tantísimos años. Ya no podemos hacer más artículos diciendo, señores, que hay que entrenar esto, que si lo sabemos, pero a ver cómo. Entonces, esa herramienta nos tiene que ayudar a economizar todos esos recursos y en nuestro grupo hemos desarrollado la plataforma Inventa Palabras, que hemos intentado pues, apoyarnos en toda esta evidencia científica para personalizar actividades de lectura y trabajar los 5 elementos que propone el National Reading Panel, pero adaptado a cada niño.
También la evidencia dice una cosa sobre el software, ¿vale? No solamente sobre cómo vamos a leer, si ustedes van a desarrollar un software, cómo tiene que ser. La herramienta software tiene que ser adecuada para que permita personalizar y adaptar las intervenciones y, por tanto, deben ser programas informáticos para profesionales, no juegos, ¿vale? Si son juegos es otra cosa, no estoy hablando yo de juegos, yo me refiero a programas para profesionales. Tienen que ser adaptables, ¿vale? Adaptables y modificables. Es decir, que si el programa tiene una tarea cerrada, que esa tarea yo le pueda cambiar el tipo de letra, le pueda cambiar una letra, le pueda decir al niño que explote, le puede decir que desplace con la misma tarea que me ha sacado cerrada. Pero lo decide el profesional. La herramienta más potente sigue siendo el profesional, que es el que está trabajando con el niño. Efectivamente. No, inventa palabras no es la herramienta que interviene. El que interviene es el profesional. Inventa palabras es esa herramienta que le permite al profesional poder personalizar todas esas actividades. ¿Vale? Y si le pido al niño que explote es porque lo he decidido yo, porque yo le he puesto estructuras o palabras o pseudopalabras que tienen R que suena fuerte y débil. La R en medio suena fuerte, perdón, suena débil, pero si está al principio de palabra suena fuerte y yo le pongo de distinta, le digo, explota donde suena rrr. Y tú ya, ¿por qué lo he decidido yo? Que si no quiero que explote, pues le digo que vamos a formar palabras con estas sílabas que tengo y en ese momento cambio la actividad sin tener que buscar en mis cajones otra nueva actividad, ni sin tener que buscar en mi ordenador otra actividad para cambiar. Sobre la misma voy yo cambiando a lo que me dé la gana. Eso es una herramienta, según la literatura y según cuando presentan los artículos científicos con software, es el de lectura tiene que ser adaptable. Esa es una de las condiciones para que esa herramienta potencie realmente las intervenciones de los profesionales. Entonces, eh, yo sí que me voy a referir siempre a estas herramientas que son de puente entre la investigación y la práctica clínica, pero el que lleva la sesión es el profesional y el que va decidiendo lo que va haciendo. Lo mismo cambio de conciencia silábica de sílaba a letra sobre la misma estructura o sobre las mismas palabras que tenga o como quiera. Pero todo eso es el profesional que lo lleva a cabo. Y otra cosa son los juegos que tienen los niños en las casas, que eso mm, no vamos a sustituirlo por el logopeda o el AL o el PT, no son los que están llevando las sesiones clínicas, los que los llevan son los profesionales, ¿vale? Entonces, eh, esto significa que esta herramienta permite ajustar la dificultad, elegir los estímulos adecuados, los que yo quiera y considere que se equivoca, registrar los progresos y decirle, devuélveme a la pizarra estos errores que cometió ayer, ¿vale? Que lo vamos a trabajar. O hoy voy a trabajar o esos errores, pero en vez de bisílabas, ya va a ser con sílabas nada más, porque voy a partir de más abajo, ¿no? Determinar cuántas veces quiero que lo repita, pero si tengo una lista o una serie, yo barajo todos los días y no te vas a aprender nunca la lista de memoria y va a aparecer de una en una. No te voy a poner ninguna parrilla llena para volverte, sino de una en una y van a aparecer. Y también decido cuándo avanzar, cuándo reforzar en función de los resultados y de los registros, en función de los progresos que voy registrando, ¿no? Entonces, esa sí que es otra de las características que tiene que tener un software realmente que sirva para potenciar las intervenciones de los profesionales y hacer eso que dice la literatura, que lo saben todos. Además, cuando ven algo y dicen esto no me sirve, o ven algo directamente, esto me va a servir muchísimo. ¿Por qué lo sabes? Porque te va a ayudar a flexibilizar y a personalizar, ¿no? Juan, ¿y cómo se puede llevar la evidencia científica al aula a través de inventapalabras? Bueno, pues eso lo hemos intentado en nuestros estudios. Hemos querido hacer una investigación en contexto real. Contexto real significa
que yo he llegado al cole y le he dicho le he presentado la plataforma y le he dicho, bueno, hemos planteado trabajar el principio alfabético en contexto real, pero que lo lleve a cabo la seño, porque ese es el contexto real, esa es la realidad. Yo no puedo hacer algo en un laboratorio o irme al CINCI y decir que vengan aquí los niños que yo les voy a enseñar a leer. Y luego tú te encuentras en tu cole en una clase de 25 y ¿qué hay en una clase de 25, Antonio? Un niño con una necesidad, otro con otra, otro con TEA, otro con no sé qué, otro que no sé qué. Ese es el contexto real. A veces dicen, pues sí, muy bonito ese programa, pero yo no lo puedo llevar a cabo. ¿Cuántas veces os han planteado claro, programas y decís vosotros, esto es inviable porque yo con 25 esto no lo puedo yo hacer, ¿no? Bueno, pues como te digo, nosotros hemos entrenado el principio alfabético en contexto real, lo hemos trabajado, pero nuestra pregunta era la siguiente. Si siempre nos quejamos de que hay muchos niños que no terminan leyendo, y bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros hemos visto que eh, en el momento que empieza a trabajar la lectura, nuestra pregunta era que si yo trabajo con tu libro de lectura, yo te entreno más el principio alfabético manteniendo tu libro, manteniendo tus cuadernos de lectura, de escritura. Nosotros lo hemos hecho con el Letrilandia, podíamos haberlo hecho con la cartilla Palau, por ejemplo, que empieza con otra letra, me da igual. El caso es que hemos seguido los pasos que indica la evidencia. Después de un buen trabajo de conciencia fonológica en los cursos anteriores, nosotros empezamos con ese entrenamiento y la idea era seguir el mismo orden que sigue vuestro libro, señor, le dijimos a los profes, el mismo orden que vaya a seguir. Como vosotros utilizáis Letrilandia, pues todos los niños escuchan el cuento, ¿no? Todos los que usaban inventapalabras y los que no usaron inventapalabras y solo fue el libro. Entonces, nuestro objetivo inicial era eso, ver qué pasaba solamente sin cambiar el orden y entrenando el principio alfabético. Eh, en un principio, bueno, esa era, comenzamos con la enseñanza de las letras, perdón, del sonido y el nombre de las letras. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar todos los días. La sesión empieza con el sonido. Si vamos a empezar una letra nueva, el sonido de la letra pues empieza a decir palabras. Mira, mesa tiene a identificar, ¿vale? A identificar el sonido en palabras y luego ya a verlo en mayúscula y minúscula y repasar los sonidos de las letras y el nombre de las letras todos los días, ¿vale? Un repaso en la primera sesión, luego después repasaban todas las sílabas que ya sabían más la sílaba que tocaba esa semana. Si tocaba, por ejemplo, la sílaba, si tocaba la letra M, pues todas las sílabas más la sílaba que tocaba. Mucha lectura de sílabas con M, ma, ama, mama, mima, en, ¿vale? Lectura de palabras con la letra objetivo, si era la M, y las ya aprendidas palabras y pseudo palabras, por ejemplo, mapa, mula, mopa, que tuvieran la M y las letras anteriores. No podía haber una letra no aprendida. Y pseudopalabras que tuviera la letra objetivo más las letras anteriores. Claro, en media hora leían una cantidad de ensayos impresionante, porque claro, entre palabras y pseudopalabras y los claro. listados de sílabas, pero también nos encontramos con otras sesiones y es la enseñanza explícita de la regla en fonemas no unívocos. La R donde suena, fuerte, débil, con ejemplos, haciendo a través de inventar palabras, realizando actividades manipulativas, lectura de sílabas, de palabras, pseudopalabras que tuvieran la regla. Pues todo eso se hacía con la pizarra digital y arrastrando con el ratón, explotando y manipulando. Y también
La profesora le enseñamos, puede registrar los progresos, así a grosso modo, aunque sea en todo el grupo, porque a veces decidía volver a repetir un día más lectura de palabras y pseudopalabras con la letra objetivo, o trabajar un poquito más lectura de sílabas, ¿vale? Más serie, o aumentaba la dificultad, modificaba la dificultad de la tarea, y entonces, ¿qué hacía? Que en las solo dice, bueno, pues ya no empiezo con sonido, letras, ya voy a leer muchas pseudopalabras y palabras porque estos niños dominan mucho. O tengo una palabra y voy a barajarla a ver si la sílaba, y voy a formar otras palabras a ver si arrastrándolo con el ratón. Pero como es manipulable la herramienta, aunque estuviera las actividades hechas, las podía manipular, ¿vale? Para poder darle como modificar un poco la dificultad, ¿no? Y darle más, a o sea, hacer esa actividad un poquito más complicada, ¿no? Y trabajar sobre ello. Entonces, pues claro, si te han sacado una pseudopalabra y tú puedes barajar las letras o puedes barajarle las sílabas, pues, y que luego el niño o que los niños te digan qué palabra es y tú las vas arrastrando y formáis palabras o sacas varias, las barajas y se convierten en sílabas y vamos a formar palabras, pues tú estarás trabajando con esas estructuras que quieres, y además haces que haya más entrenamiento. Y bueno, hemos tenido unos resultados muy potentes, ¿vale? Porque, y no hemos hecho más cambios, ni hemos desordenado el orden de las letras, hemos hecho en el orden, solo nuestra pregunta era si ahora ya, a partir de ahora, puedo desordenando el orden y empezando por las más largas, puede ser que sea mucho mejor el entrenamiento, o tampoco no cambia tanto y para qué le vamos a alterar que los libros no, ¿me entiendes? ¿Qué ocurre? Que con niños con dificultades, cuando tú te los sacas fuera del aula, con eso sí que tengo que tener especial cuidado en empezar por las más largas, porque les va a costar más. Y bueno, pues sí que hace esos cambios, pues por eso te los sacas, para hacerle como esas actividades como en pasitos como más pequeños, y además sabiendo que las largas acústicamente las van a entender mejor, y a eso especialmente sí que hay que insistir en hacerlo, ¿no? ¿Qué estrategia ofrece para atender a niños con TEA o dificultades lectoras específicas dentro del aula en una sesión de clase? Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que veas una de las estrategias. Por ejemplo, en estas sesiones, pues en todas las aulas hay niños con necesidades y niños que nosotros sacábamos fuera para entrenar con inventapalabras, ya dándole las dosis más pequeñas. Pero si salía la pseudopalabra, por ejemplo, mesa, oh, perdón, la palabra mesa, y el niño solo se sabía las vocales, porque tengo un niño con necesidades, la señora le daba un botón y explotaba las consonantes y solo leía las vocales. Eso es hacerlo inclusivo, para que el niño participe. Pero si luego tenía otro que a lo mejor yo sé que sabe más letras de las que llevamos, y la palabra mesa le puedo borrar y puedo, perdón, cambiar la M por la letra que yo quiera, porque ese niño sé que puede más. Entonces tendré niños que vayan por delante, otros que se queden más atrás, pero yo con la misma actividad puedo hacer pequeñas manipulaciones para que cada uno reciba su dosis. Eso es hacer una clase. Por eso hemos querido hacerlo dentro de un contexto real, no llevándonos a un laboratorio para ver si funciona la plataforma Inventapalabra. Inventapalabra funciona, y luego cuando trabajas con niños fuera de la sesión, pues puedes trabajar lectura acelerada, rap, que eso, claro, nadie lo trabaja porque no tenemos herramientas para programar el tiempo que aparezca la sílaba o la palabra para que tú trabajes esa actividad. Y mira que hay artículos que dicen cómo funciona y que funciona bien. Podemos pues, personalizar actividades de RAM, pero para niños pues, que se saben muy pocos colores, con los colores que solo se saben, con menos estímulos. No vamos a estar la sesión entera trabajando RAM. RAM no la vamos a trabajar, vamos a ver,
todo el rato, pero sí que vamos a hacer que esa actividad esa velocidad de procesamiento se trabaje un poquito, unos minutitos, 2, 3 minutillos, ¿vale? De la sesión, porque eso con una parrilla de, 20 de 15 no se tarda nada en hacerlo 2 veces, ¿vale? No es, pero claro, te lo va registrando los tiempos y los puedes ir guardando, ¿no? Para ver los progresos, pseudopalabras, en fin, yo qué sé, muchas actividades de las que tenemos que personalizar. Yo solamente hemos desarrollado una plataforma para hacer actividades de las que tenemos que personalizar. Por ejemplo, a veces queremos trabajar la comprensión lectora y dices tú, que sean las lecturas motivadoras. Yo estoy harta de oír a los niños decir qué rollo de lectura, ¿vale? ¿Para qué está la IA? Porque yo tengo aquí lecturas que le he preguntado al niño X, le he dicho, ¿cuál es tu personaje favorito? Pues mira, es Peppa Pig. Y le he dicho a la IA, hazme un cuento de Peppa Pig que tenga una página y que tenga muchas veres. Y te puede, claro, luego lo suelto en inventa palabras y le digo que la BR me la ponga 2 veces más grande que la otra y en color, en vez de rojo, a lo mejor le digo al niño, ¿qué color te gusta? ¿Cuál es el favorito? Verde. Pues venga, te la pongo en verde. Y entonces ha sido en 0, pli, pla. Y además se lo he encolumnado, se lo he hecho con, le he dicho que me haga los interlineados mayores y me separe un poquito más las letras si quiero, si veo que es necesario. Y el tipo de letra que el niño le beneficia. Con lo cual, mmm, yo te puedo asegurar que cuando el niño se pone a leer cuentos, se para de vez en cuando y dice, ah, pues este es el hermano George que hace no sé qué. Y entonces sus Y conocimientos eso, previos los empieza a soltar efectivamente. leyendo sobre la marcha. O he leído cuentos de Pokémon que no te pueden ni imaginar. Y yo decía, Dios mío, con esas letras, con esos nombres tan larguísimos. Pues yo me encargaba de leerlos, pero el niño no se cansaba de leer Pokémon. Porque además con sus conocimientos previos iba enlazando las características del personaje con lo que ya sabía, con lo nuevo que había conocido y estaba entusiasmado. Entonces, hoy la IA nos permite hacer lecturas adaptadas, comprensivas, motivadoras y que tú las adaptes pues con las plataformas estas, pues resaltando las letras que tú sabes que van a ser conflictivas o palabras enteras que van a ser en un golpe de clic, ¿vale? Entonces, pues es solamente eso, eh, poder adaptar y personalizar pues eso que nos dice, esa necesidad hay que ayudarle a los profesionales a cubrirla, así es, para que sus intervenciones de verdad se potencien y de verdad lleguen, porque no podemos estar repitiendo una y otra vez, hay que adaptarlo, hay que personalizarlo, si ya lo saben. Su propia Efectivamente. experiencia le hace verlo en el día a día. Lo ven, no necesitan a veces a veces ni leerlo. Cuando ya se lo dicen, dice, es verdad lo que yo veía todos los días en mi clase. Efectivamente. Mm. ¿Cómo se puede medir el progreso de aquellos niños que están utilizando esta plataforma? ¿Qué manera hay? Pues mira, el progreso lo medimos cuando le damos nosotros, por ejemplo, imagínate un caso que pues hemos tenido casos, bueno, de los que a veces hemos visto. Pues un niño con TEA que no terminaba de leer, se equivocaba mucho y entonces nos dijeron, mira, tiene 11 años, era un TEA era un Asperger, ¿vale? Mira, es que el niño, pues leemos todos los días y venga a leer y que no. Y entonces le hicimos una evaluación de todas las directas, de todas las inversas y todas las trabadas, vocales incluidas, nombre, nos estuvimos evaluando 2 días, solo eso. Sí, sí. Pero haciendo el registro en Inventapalabras nos dimos cuenta. Se equivocaba en la U y en la O. Se equivocaba en las trabadas, decía la maestra, pero no era la trabada. Se equivocaba en la trabada que llevaba U y O. Porque lo que se equivocaba eran las vocales. Se equivocaba en las que llevaban regla con G, lógicamente, con J,
las que llevaban regla. Entonces, claro, era muy fácil ya la intervención. Voy a hacer listados de vocales, de diptongo, de triptongo, y luego después pasamos a cada una de esas por separado y además en cada sesión puedo hacer, por ejemplo, yo te hago un listado de solo trabadas, de 20 trabadas, imagínate, y le digo a Inventa Palabras, voy a hacer un entrenamiento a cero errores. ¿Y sabes lo que hace? Que le doy yo las vueltas que quiero, le digo, me va a dar 3 vueltas con las 15, más no porque puede ser peligro. La primera vuelta a lo mejor saca 4 errores y en la segunda vuelta, como ya ha pasado las 15, solo me saca los 4 errores. Y en la tercera vuelta me saca los errores. Entonces yo me doy cuenta cuál es la estructura trabada que tiene más dificultad a pesar de que yo se lo he corregido y ya le he dado feedback. Entonces yo ya sé que por aquí el orden incluso de dificultad de cada una de ellas. Y además, mientras leo listados, puedo ir registrando que luego me da los aciertos, los errores, las estructuras silábicas que más se equivocan. Puede decirte el ordenador consonante, consonante, voz, ya sabes hasta la estructura silábica. Entonces, te ayuda mucho pues a no tener que estar con el bolígrafo que se te escapa a la mitad de... Y luego, cómo lo ordenas, cómo sabes, porque es que una vez que tenemos eso en el folio, o lo pasa a un Excel y ya vas viendo con más detenimiento, o bueno, tardas más en darte cuenta de determinados errores, ¿no? Entonces, esto en tiempo real, además, una vez que tienes los registros hechos, puedes decirle al día siguiente, devuélvemelo a la pizarra y puedes seguir trabajando y ya te digo, con la ayuda de la IA, dame frases que tengan con estas estructuras que aparezcan, ¿sabes? Porque quieres leer pequeñas frases o lo que sea, no necesitas ya buscar materiales así súper sofisticados, ¿sabes? Sobre todo el que está en una sesión con un niño y tengo que estar parándome, buscando otra tarea que me permita hacer otra actividad sobre y ya los desconectamos y nosotros somos los que les damos la dinámica. Es más rápido, claro. Claro, y eso potencia tu propia intervención. Y además es lo que dice la literatura, que tienen que tener entrenamientos intensivos y personalizados. Si es que hacemos lo que dice. Por eso lo hemos querido hacer en contexto real, ¿vale? ¿Cómo se integra Inventa Palabras con materiales físicos como los cuadernos de métodos lectores, como por ejemplo Letrilandia? Bueno, pues está pensado para que sea una herramienta que pueda adaptarse a cualquier material, porque realmente sí que hemos hecho actividades con todo el principio alfabético. Vamos a hacerlo con varios órdenes, me refiero a órdenes de tipo Letrilandia, tipo Palau, tipo de las más largas primero y luego las terminando por las más complicadas. Y también nos gustaría hacer el principio alfabético adaptado a, pues, bueno, eso ya sería más a largo plazo, a otros países, o en fin. Pero se adapta a cualquier método. Porque si, ¿por qué? Pues porque es que yo puedo hasta configurarlo yo o usar las sesiones cerradas, ¿vale? Mm, Se adapta. Y no tiene el cuaderno de escritura porque ya los maestros tienen sus cuadernos que son los que les gustan, los que les funcionan y para qué vas a cambiarlos. Entonces, nuestro objetivo no es que a nivel de escritura tengamos, si es que la necesidad está en otra cosa. Efectivamente. La necesidad de materiales y de herramientas está en otro, lo otro está resuelto. Por eso tampoco en Inventapalabras no hemos puesto la parte de conciencia fonológica, hay muchos materiales y es mucho más fácil crear una sesión improvisada de conciencia fonológica sabiendo cuál es el orden de dificultad. Efectivamente. ¿Por qué has decidido no incluir ni el audio automatizado, ni imágenes o dibujos en dicha plataforma? Pues mira, el audio lo empecé a meter
Tú sabes que los que trabajamos en estos campos, cuando nosotros trabajamos con niños, siempre les decimos, ¿no? Vocalizamos, exageramos para que el input le llegue. Claro, Cuando estamos leyendo, queremos, cuando le vamos a corregir, que nos mire a la boca y que le llegue el input. claro, Entonces, ¿para qué quiero un audio que no le veo la boca? efectivamente. Le falta la mitad de la información. Eso es para los juegos, no para que un profesional realmente potencie su propia intervención. El profesional sabe perfectamente que eso no es así. Juani, me gustaría saber qué feedback ha recibido de los demás profesionales que la usan. Pues la verdad que ha sido muy gratificante. Los que ha sido gratificante porque a veces he hablado con gente que no sabía que ellos eran más profesionales que yo. Tengo una anécdota. La primera vez que fui a un congreso con mi inventapalabra, pues hice un ejemplo real sobre la marcha configurando, pues no sé si fueron pseudopalabras de la estructura silábica que me dijo el público, ¿vale? Ellos decidieron consonante, vocal y no sé qué. Y salieron 400. Oh, todo el mundo. ¿Cómo queréis en rojo? La trabada, la no sé qué. Venga, vamos. ¿Queréis cada sílaba de un color? Entonces, claro, vieron la potencia. Y entonces al terminar, pues la gente me preguntaba mucho que ya había que cerrar e irse y ya saliendo en la calle que había una persona que se interesó y esto cómo se consigue, que la palabra siempre ha sido dónde nos hacemos de esta herramienta. Pues esa persona, estuvimos mucho rato hablando y tal. Bueno, yo me dijo cómo se llamaba, vale, pero yo no sabía con quién estaba hablando. Y entonces a la semana por ahí me llama una amiga y me dice, oye, me ha dicho Santos Borregón que ha estado hablando contigo, que ha visto una herramienta de una de Granada, que eso ha sido. Y yo digo, no me digas que yo estaba hablando con ese hombre. ¿Y cómo no me ha dicho? Pues no lo sabía yo, porque yo no lo había visto nunca. Yo no sabía con quién estaba hablando y para mí fue un placer, ¿no? Que bueno, eh, pues eso. Y luego en distintos foros, pues cuando lo he presentado ha sido muy interesante, sobre todo la necesidad de querer usarlo, pero a nivel de los profesionales que lo están usando actualmente, como si son, si están en centro y no les funciona al día, porque hay veces que el servidor se ha actualizado y no va, lógicamente, que Claro, sobre estás con el todo, informático y yo no me he dado cuenta o el informático no se ha dado cuenta. Me llaman desesperado, es que no va, aquí tengo la sesión, que no sé qué, porque ya es su herramienta de trabajo, porque ellos son los que llevan la sesión, no el programa, porque tú sabes lo que necesita tu niño y sabes lo que quiere trabajar. Y además con la flexibilidad de que con la misma actividad tú estás trabajando un montón de cosas sin tener que abrir ficheros ni buscar papeles ni nada de nada, ¿no? Y en esa parte de la decodificación es muy potente la herramienta porque, claro, es donde necesita muchísimo ensayo. Y si ya quieres trabajar a nivel de prosodia, por ejemplo, yo le puedo decir que directamente copio, pues a mí me gusta mucho usar los chistes, ¿no? Sobre todo yo cuando los niños son un poco más grandecillos, porque están los signos de interrogación, admiración, todos los signos. Y además, pues te diviertes, es corto, y le digo que me ponga los signos, pues así de grandes, con la letra más pequeña, o sea, doble o triple, y en otro color. Entonces ellos ya van viendo cuando empieza, es un aviso y una señal de que hay que hacerlo con entonación. Saben cómo hay que entonar un chiste antes de empezar. Tú no cuentas un chiste igual que cuentas, tú no lees un chiste igual que lees la lección de sociales, le digo yo, o de naturales, no lo lees igual. Entonces ya vamos con el chip pensando que vamos a usar una prosodia y no lo pasamos muy bien. Y además lo van viendo cuando hay que empezar a cambiar la entonación porque esos signos están bastante enfatizados y la ayuda es bastante visual, ¿vale? Pero lo hacemos al gusto del niño.
¿Por qué recomiendan la utilización de esta plataforma dentro del aula en una sesión de clase? Pues bueno, por lo que a mí me han dicho, la experiencia de las profes es que mm, pues realmente consideran que hacen muchísimos más ensayos, trabajan muchísimo más la decodificación y en media hora eh, pues pueden trabajar con todo el aula. Cuando quieren preguntar de uno en uno, preguntan. Cuando quieren hacer registros de evaluación de uno en uno, pues tienen su listilla de pequeña, porque son muy pequeños todavía, y nada más que dándole a lente se va registrando. Además sale el tiempo que tarda en leerlo. Es que sale todo. Me da igual que lea una letra. Es que hago así y te sale el tiempo. Entonces la seño ven que eso le agiliza tanto, le da tanta información y además tanto entrenamiento que ya te he dicho, le he dicho, te lo imprimo y dice, bueno, es que sería el libro así de gordo, con la cantidad de ensayos que hay de todas las letras. ¿Cómo se puede hacer uno, eh, cómo poder coger uno y tener acceso a esta plataforma, Juan? Pues mira, va a ser en breve, porque ahora mismo la OTRI es la que está haciendo todas esas gestiones, porque nosotros lo queríamos dejar libre, pero hemos visto que iba a durar 6 meses o menos hasta que se empiecen los servidores a mover y que nadie pueda responder a ello, ¿no? Entonces, pues será una empresa la que lo gestione y eso en la página web se verá donde tienen que acceder y todas esas cosas. Pero ahora mismo lo están cerrando la OTRI con los demás porque además para poder acceder hay que acceder como profesional. Esta herramienta no la recomiendo a un padre. Ya. No, los padres no saben por dónde empezar, no saben lo que hay que hacer, no saben cómo dar el feedback, no saben cómo corregir. Hay veces que el padre está nervioso, niño, que ya te he puesto esa sílaba 50 veces, hay que ver, y nosotros sabemos que les cuesta y nuestra respuesta a veces, pues, nuestro feedback es correctivo, es constructivo, pero el de los padres a veces puede ser que se cabreen y todo, ¿no? Entonces, no, tiene que estar de la mano de un profesional, sí, porque te puede mandar tareas para casa, pero en ese caso de la mano de un profesional. Los que se dan de alta tienen que ser profesionales y tienen que hacer una formación previa para poder saber, hombre, si yo estoy manipulando algo que ha salido y le digo al niño explota y luego después le digo mueve con el ratón para formar palabras, algún botón le habría dado yo para que eso suceda sin cambiar la actividad, me refiero, sin hacer cambio de buscar otra tarea, con la misma, la modalidad de respuesta, todo, pues tendrá que saber profesional cómo se mueve, que es fácil porque es intuitivo, es como un procesado de texto, entonces tú sabes que es fácil de aprender, pero hemos aprendido también con nuestra experiencia que dar clave así no, si no hay una formación previa para que sepan las posibilidades que pueden hacer. Algunos profesionales la están utilizando también en corregir alteraciones fonético-fonológicas en niños lectores, porque si ya tiene un niño con 7 8 años que sabe leer y tiene problemas de articulación, y yo para qué le voy a enseñar tanto dibujos, tengo los mismos dibujos todos los días, con trabadas, con no sé qué, pues le digo que me ponga palabras con trabadas, bisílabas y que cambien de posición o trisílabas también le meto y entonces le he listado diferentes que no se repite, con lo cual hay mayor variabilidad y está entrenando la trabada que yo quiero trabajar, ¿no? Eh, y la va leyendo. Pero eso algunos sí que le están sacando un poco en ese aspecto, pero es fundamentalmente para la lectura. Y ya te digo que no sé cómo, que ellos ya lo van a gestionar. Yo ya lo hemos cedido de esa manera. ¿Qué profesionales tendrían acceso? Perdón, ¿Qué profesionales tendrían acceso? todos los que trabajan con las dificultades lectoras, vamos, sí, sí, logopedas, PTA, Ls, y todo lo que... Docentes y Incluso hay una persona que tenga una alexia. Es decir, yo quiero trabajar la ruta léxica o su léxica, que es la que está afectada en algunas personas que le ha dado un ictus y que la lectura
también, por supuesto. De hecho, no tiene dibujo y no tiene nada porque lo que queremos es leer. No te he respondido bien a la otra palabra porque solo te he respondido al auro, tío. No tiene dibujos tampoco, porque ya si tú utilizas el Letrilandia y tienes tu muñeco Claro, favorito, ya tienes tu personaje. Ya no te voy a meter otro. Y además, si trabajamos 30 minutos leyendo, ¿cuánto dura la sesión cuando se saca un niño de 15, 20 minutos? O 30 minutos estás con cada niño cuando lo sacas fuera del aula. claro. Y dentro del aula, ¿cuánto rato se dedica la señora a leer? 30 minutos todos los días o 40. Si yo le pongo una abeja volando, si yo le pongo un coche o un globo para que me diga dónde están las perras, cuando yo sé que casi el 50% de los disléxicos tienen TDAH, yo no puedo tener distractores, yo voy a leer y a entrenar mucho al principio y mucho. No quiero distractores, porque ya tienes tus dibujos, tienes tus personajes. Si el otro utiliza la palabra, tiene su personaje, tiene toda su... Entonces hemos considerado que quitábamos todos los distractores y que sea el profesional el que, si quiere poner un dibujo en un libro que sea su personaje, que lo ponga fuera, pero que cuando voy a entrenar una estructura silábica solo lea y solo aparezca para que no haya otro distractor. ¿Cuáles serán tus próximos objetivos a corto y medio plazo, Fanny? Bueno, pues a mí me gustaría eh, poder trabajar con niños inmigrantes, con adultos inmigrantes también, para enseñarles a leer, poder traducirlo a otros idiomas que puedan ser transparentes, ¿vale? O que puedan ser viables para trabajar esto también. Pues, Y bueno, Fanny, quiero decirte que ha sido un verdadero placer contar contigo en el programa, que, bueno, tenía muchísimas ganas de que estuviera en el programa para que nos hablara, entre otras cosas, de esta plataforma tan importante y que tan buenos avances va, va a tener y decirte que, bueno, que ha sido importante conocerte también como una gran profesional que eres y grandísima persona. bueno, pues yo te digo lo mismo, Antonio, porque este trabajo que estás haciendo no tiene precio y lo estás haciendo de una manera muy generosa, ¿eh? Demasiado. Y yo creo que hay que hacerte también un reconocimiento a ti, llamarte algún día y hacerte ese reconocimiento que mereces, ¿eh? Porque está haciendo que también nos conozcamos mucha gente, cosas que no sabíamos que hacían otros compañeros. Yo aprendo, me gusta aprender y saber mucho de este campo en otras áreas también, porque también entendemos que hay veces que un niño podrá tener dificultades lectoras, pero lo mismo tiene dificultades en muchísimos más ámbitos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que nos está acercando las realidades, lo que cada uno está aportando y eso es muy interesante. Muy bien. Pues, Y muchas mu- gracias a ti por esa generosidad y, y ese cariño con el que nos trata a todos. muchísimas gracias de todo corazón. Hasta A ti luego. siempre. Hasta luego, Antonio.